Hay algo que muchas personas mayores de 60 hacen sin darse cuenta y que tiene consecuencias directas en su independencia. Comen menos proteína de la que su cuerpo necesita. No porque no quieran cuidarse, sino porque nadie les explicó que después de los 60, las necesidades de proteína cambian, que el cuerpo la procesa de manera diferente y que la masa muscular que se pierde sin el aporte adecuado no se recupera fácilmente. Y lo que hace más difícil este tema es que muchas personas asocian la proteína con alimentos caros, con suplementos en polvo, con dietas de deportistas, con algo que no tiene que ver con la cocina de todos los días. Pero la investigación en nutrición geriátrica muestra que las fuentes de proteína más efectivas para el músculo después de los 60 no son las más caras, son las más consistentes. Y muchas de ellas ya están disponibles en el mercado a precios accesibles y se preparan en minutos. Hoy vamos a revisar 7 de esos alimentos. Para cada uno, vamos a explicar cuánta proteína aporta, por qué es especialmente relevante después de los 60 y cómo incorporarlo de manera práctica y real en la cocina cotidiana. Quédate hasta el final, porque el alimento número 1 sorprende a casi todos. Y hay un error muy frecuente al consumir proteína que revisaremos antes del cierre y que reduce significativamente el beneficio de todo lo demás. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Notas que te fatigas con actividades físicas que antes hacías sin esfuerzo, sin que haya una razón médica clara que lo explique? ¿Sientes que tus piernas o tus brazos tienen menos fuerza que hace unos años, aunque te muevas con regularidad? ¿Alguien de tu familia o tu médico mencionó que estás perdiendo masa muscular y no supiste muy bien qué hacer con esa información? ¿O simplemente comes bastante bien, crees tú, pero nunca pensaste específicamente en cuánta proteína estás consumiendo al día? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte una perspectiva muy concreta sobre qué ajustar. Porque hay algo que la mayoría de las personas no sabe. Después de los 60, el cuerpo necesita más proteína por kilogramo de peso que a los 40, no menos. La eficiencia con que el músculo responde a la proteína consumida se reduce con la edad. Eso significa que el mismo aporte que funcionaba a los 50 puede ser insuficiente a los 65 para mantener la masa muscular que protege de las caídas, que sostiene el metabolismo activo y que permite seguir siendo funcionalmente independiente. Y ese proceso de pérdida de masa muscular, que los especialistas llaman sarcopenia, no duele. No produce síntomas obvios al principio. Avanza silenciosamente hasta que sus consecuencias se hacen visibles en la fuerza, en el equilibrio, en la capacidad de hacer cosas cotidianas sin ayuda. La buena noticia es concreta. La sarcopenia responde al estímulo correcto, y ese estímulo tiene dos componentes que trabajan juntos, el movimiento de resistencia y la proteína adecuada. Hoy nos ocupamos del segundo. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Para entender por qué la proteína importa tanto después de los 60, necesitamos entender brevemente qué hace el músculo con ella. Cuando se consume proteína, el cuerpo la descompone en aminoácidos, que son las unidades básicas con que el músculo se repara y se construye. Ese proceso se llama síntesis proteica muscular. Y después de los 60, ese proceso funciona con menos eficiencia que en etapas anteriores de la vida. El músculo se vuelve menos sensible a la señal que la proteína envía para iniciar la reparación y el crecimiento. Eso tiene una consecuencia práctica importante. No solo importa cuánta proteína se consume en total al día. Importa también cómo se distribuye esa proteína a lo largo de las comidas. Un estudio publicado en revistas de nutrición clínica señala que distribuir la proteína de manera más uniforme entre las comidas principales, en lugar de concentrarla solo en el almuerzo, produce una respuesta muscular significativamente mejor en personas mayores de 60. Mucha gente cree que la proteína animal es la única que el músculo puede usar bien, y que las proteínas vegetales, como las de las legumbres, son de menor calidad para este propósito. Esa idea tiene algo de verdad, pero está incompleta. Las legumbres tienen un perfil de aminoácidos diferente al de la carne o el huevo, pero cuando se combinan con cereales en la misma comida, como frijoles con arroz o lentejas con pan, esa combinación aporta todos los aminoácidos esenciales que el músculo necesita, incluyendo la leucina, que es el aminoácido más importante para activar la síntesis proteica muscular.
Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las necesidades de proteína varían según el peso, el nivel de actividad y las condiciones de salud de cada persona. Conversa con tu médico o nutricionista sobre la cantidad adecuada para tu caso específico. Las sardinas en lata son uno de los alimentos con mejor relación entre precio, proteína y densidad nutricional disponibles en el mercado. Una lata de tamaño estándar aporta aproximadamente 20 gramos de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para la síntesis muscular. Pero lo que hace especialmente relevante a las sardinas después de los 60 no es solo la proteína, es la combinación. En el mismo alimento, junto con la proteína, se encuentra omega 3 de cadena larga, que reduce la inflamación sistémica, calcio proveniente de las espinas blandas que se consumen junto con la carne, y vitamina D, que mejora la absorción del calcio y que muchas personas mayores de 60 tienen en niveles más bajos de lo óptimo. Y aquí viene el detalle que casi nadie considera. La inflamación crónica de bajo grado interfiere directamente con la síntesis proteica muscular. Un músculo en un entorno inflamatorio responde peor a la proteína que consume. El omega 3 de las sardinas no solo protege el corazón, y también mejora el ambiente metabólico en que el músculo trabaja. El ajuste es simple: 2 o 3 veces por semana, sardinas en lata como proteína principal del almuerzo, con arroz, vegetales o en una ensalada. Económico, rápido, sin cocción. Y lo que sigue es un alimento que millones de personas consumen todos los días, pero raramente en la forma que más beneficia al músculo después de los 60. Déjame contarte sobre. Doña Hermenegilda tenía 68 años y vivía en Medellín. Comía huevo casi todos los días, pero solo claras. Había eliminado la yema hace más de 10 años, cuando su médico le habló del colesterol. 2 claras en el desayuno, sin falta. Lo consideraba un hábito saludable y disciplinado. Lo que doña Hermenegilda no sabía es que la yema del huevo contiene algo que la clara sola no tiene en la misma cantidad: leucina, el aminoácido más importante para activar la síntesis proteica muscular en personas mayores de 60. Estudios en nutrición geriátrica han comparado directamente el efecto del huevo entero con el de la clara sola en la síntesis muscular de adultos mayores. Los resultados señalan que el huevo entero produce una respuesta muscular significativamente mayor, no solo por la leucina, sino por la combinación de nutrientes de la yema que potencian la absorción y el uso de la proteína. Además, las guías de nutrición han evolucionado en los últimos años. Especialistas en medicina interna señalan que para la mayoría de personas mayores de 60, sin condiciones específicas, 1 o 2 huevos enteros al día no representan el riesgo cardiovascular que se pensaba hace 2 décadas. Pero eso es una decisión que cada persona debe tomar con su médico. Cuando la médica de doña Hermenegilda revisó sus últimos análisis y le explicó la diferencia entre el huevo entero y la clara sola para el músculo, ella no podía creerlo. Llevaba años dejando exactamente lo que su cuerpo más necesitaba. Pensé que era disciplina, dijo. Resultó que era un malentendido. Casi todo el mundo lo tiene en la despensa, pero pocos saben usarlo de la mejor manera para el músculo. Piensa en el precio de medio kilo de lentejas en cualquier mercado de tu ciudad. Ahora piensa en la proteína que contiene, aproximadamente 9 gramos por porción cocida, con un perfil de aminoácidos que, combinado con un cereal en la misma comida, cubre exactamente lo que el músculo necesita. Las legumbres son quizás el alimento con mejor relación costo-proteína, fibra, disponible en la alimentación. Y después de los 60, esa combinación de proteína con fibra tiene un doble beneficio. Aporta los aminoácidos que el músculo usa y alimenta simultáneamente el microbioma intestinal, que, como revisamos en un vídeo anterior, influye en la inflamación sistémica que afecta la síntesis muscular. El ajuste que marca la diferencia es uno solo: dejar de tratarlas como guarnición y empezar a usarlas como proteína principal. Frijoles negros con arroz y verduras, lentejas con un huevo encima, garbanzos con aceite de oliva y limón como plato central. La proteína está ahí, solo necesita ocupar el centro del plato en lugar del borde. Y aquí viene algo que cambia completamente la manera de verlo. La combinación de legumbre más cereal en la misma comida no necesita ocurrir en el mismo plato ni en la misma preparación. Solo necesita ocurrir en la misma comida.
Frijoles en el almuerzo con arroz ya es suficiente para que el perfil de aminoácidos sea completo. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente alimento es uno que mucha gente dejó de comer sin una razón sólida. Ahora quiero contarte de Don Crisanto. Tenía 72 años y vivía en Lima. Había reducido el queso drásticamente desde que le hablaron del sodio y la grasa saturada. Su cocina, que antes incluía queso fresco con regularidad, ahora lo usaba solo ocasionalmente. Le parecía un alimento problemático. Lo que Don Crisanto no consideraba es que el queso fresco y el requesón tienen un perfil nutricional muy diferente al de los quesos curados o procesados que generan más preocupaciones. El queso fresco y el requesón son bajos en grasa, moderados en sodio y aportan proteína de alto valor biológico, junto con calcio en una forma altamente biodisponible. Para el músculo después de los 60, esa combinación de proteína y calcio es especialmente relevante. El calcio no solo importa para los huesos. Participa en la contracción muscular, en la señalización entre neuronas y músculos y en la regulación del ritmo cardíaco. Un músculo que no recibe suficiente calcio funciona con menos eficiencia, independientemente de cuánta proteína se consuma. Y lo que hace especial al queso fresco en este contexto es algo que los suplementos de calcio no replican de la misma manera. El calcio de los lácteos se absorbe con más eficiencia que el de los suplementos porque viene acompañado de vitamina D natural y de proteínas que facilitan su absorción intestinal. Don Crisanto reintrodujo el queso fresco en su desayuno y su merienda, en porciones moderadas. Su médico, en el siguiente control, le confirmó que sus niveles de calcio habían mejorado y que su restricción había sido más severa de lo necesario. Lo eliminé por precaución, dijo, sin saber que también estaba eliminando algo que mi músculo necesitaba. ¿Cuántas veces a la semana consumes alguna fuente de proteína en el desayuno? Esa es una de las preguntas más útiles que puedes hacerte después de lo que revisamos hasta ahora. Y el siguiente alimento tiene algo que casi nadie menciona cuando se habla de proteína económica. El atún en lata al natural es uno de los alimentos más estudiados en nutrición deportiva y geriátrica por una razón simple. Su perfil de aminoácidos es casi idéntico al del atún fresco, su precio es una fracción del de cualquier corte de carne, y su preparación requiere exactamente 0 tiempo de cocción. Una lata de atún al natural de tamaño estándar aporta entre 20 y 25 gramos de proteína de alta biodisponibilidad, con un contenido de leucina entre los más altos de los alimentos de origen animal. Para el músculo después de los 60, esa concentración de leucina es exactamente lo que activa el proceso de síntesis proteica de manera más eficiente. Y aquí viene el detalle que muchas personas no consideran. El atún en agua o al natural tiene un perfil nutricional significativamente mejor que el atún en aceite para este propósito, porque el aceite vegetal de las latas no siempre es de la mejor calidad y puede diluir los omega-3 naturales del atún con ácidos grasos que compiten con ellos en la absorción. El ajuste es concreto. Atún al natural como proteína en el almuerzo o la cena 2 o 3 veces por semana. Con vegetales, con arroz, con papa, con aguacate, en ensalada, en tacos, en sopa. La versatilidad hace de este alimento uno de los más fáciles de incorporar sin cambiar la cocina habitual. Y aquí es donde muchas personas cometen un error que reduce considerablemente el beneficio de todo lo que hacen bien. Antes de los próximos alimentos, quiero hablarte de 3 errores frecuentes al consumir proteína después de los 60, porque conocerlos cambia completamente el resultado de los ajustes que estamos revisando. El primer error es concentrar toda la proteína del día en el almuerzo. Muchas personas desayunan con pan, fruta y café, almuerzan con carne y arroz y cenan algo ligero. Eso concentra la mayor parte de la proteína en una sola comida. Y el músculo después de los 60 no puede utilizar toda esa proteína de una vez. La excedente simplemente se metaboliza como energía. Lo que la investigación señala es que distribuir la proteína de manera más uniforme, con una fuente de proteína en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, produce una síntesis muscular significativamente más eficiente a lo largo del día. El segundo error es consumir proteína sin combinarlo con movimiento de resistencia. La proteína sola no construye músculo. Es el estímulo del ejercicio de resistencia, aunque sea moderado, lo que le indica al músculo que necesita repararse y crecer.
Sin ese estímulo, la proteína adicional no produce el beneficio muscular esperado. Los dos elementos trabajan juntos, no son opcionales entre sí. Y el tercer error es esperar resultados en semanas. La masa muscular se construye y se preserva en meses, no en días. Los ajustes en la proteína producen diferencias medibles en la fuerza y en la composición corporal, pero esas diferencias se notan en 3, 4 o 6 meses de consistencia. Quien empieza y abandona al mes porque no ve diferencia, no llega al punto en que la diferencia se siente. Existe una forma más estructurada de planificar la proteína diaria después de los 60, distribuida correctamente entre comidas y combinada con el movimiento adecuado. Pocas personas aprenden a hacerlo de manera organizada en esta etapa, pero empieza exactamente aquí, con información como esta. El pollo es el alimento proteico más consumido en América, pero hay algo que muy pocas personas saben sobre qué parte del pollo conviene más después de los 60. La pechuga de pollo tiene fama de ser la más saludable, y en muchos contextos lo es. Pero el muslo y el contramuslo tienen un perfil diferente que los hace especialmente interesantes para el músculo en esta etapa. Tienen más grasa, sí, pero esa grasa incluye ácidos grasos que favorecen la síntesis muscular y que la pechuga prácticamente no tiene. Y tienen más mioglobina, que es la proteína que le da el color más oscuro a esa carne y que aporta hierro en una forma altamente biodisponible. Para las personas mayores de 60, la deficiencia de hierro es más frecuente de lo que se reconoce y tiene consecuencias directas en la energía muscular, ya que el hierro transporta el oxígeno que las células musculares necesitan para funcionar. El muslo de pollo, más económico que la pechuga en la mayoría de los mercados, aporta proteína completa junto con ese hierro de manera simultánea. El ajuste es simple: no restringir el consumo al pollo solo a la pechuga por razones de salud que ya no aplican de la misma manera a los 65. Muslo o contramuslo sin piel, preparado al horno, a la plancha o en caldo, 2 o 3 veces por semana, como fuente de proteína principal. Y llegamos al número 1. El alimento que más sorprende cuando aparece en esta lista. El que casi nadie considera una fuente de proteína para el músculo. Y el que tiene uno de los perfiles más completos de todos los que revisamos hoy. Déjame contarte sobre Doña Serafina, de 70 años, en Ciudad de México. Compraba yogur con regularidad, pero siempre el yogur de sabores con fruta, el que tenía más colores en el empaque y que le parecía más apetecible. No era mucho azúcar, pensaba. Solo un poco más de sabor. Un día su nutricionista le explicó algo que cambió completamente cómo leía las etiquetas en el mercado. El yogur natural sin azúcar y el yogur de sabores son nutricionalmente casi opuestos. El yogur natural sin azúcar aporta entre 8 y 12 gramos de proteína por porción. Tiene cultivos de bacterias vivas que benefician el microbioma intestinal y no tiene el azúcar añadido que interfiere con el metabolismo muscular. El yogur de sabores, en cambio, tiene frecuentemente tanto azúcar añadido que su impacto glucémico domina sobre cualquier beneficio proteico o probiótico. Y aquí viene lo que cambia todo. El yogur natural sin azúcar contiene una proteína específica llamada caseína, que se digiere lentamente, durante varias horas, lo que produce una liberación sostenida de aminoácidos en el torrente sanguíneo. Eso significa que consumirlo en la noche, antes de dormir, mantiene el suministro de aminoácidos al músculo durante las horas de sueño, que es exactamente cuando el cuerpo realiza la mayor parte de su reparación y síntesis muscular. Ese efecto específico del yogur nocturno en la síntesis muscular durante el sueño ha sido objeto de varios estudios en nutrición deportiva y geriátrica, y los resultados son consistentes. Una porción de yogur natural antes de dormir produce mejoras medibles en la síntesis proteica muscular nocturna en adultos mayores, comparado con no consumir nada o consumir alimentos de absorción rápida. Doña Serafina hizo un solo cambio. Sustituyó el yogur de sabores de su desayuno por yogur natural sin azúcar, al que añadía una cucharada de miel y algunas frutas cortadas para hacerlo más apetecible. Y añadió una porción adicional por las noches, antes de dormir. En 4 meses, en su siguiente evaluación con la nutricionista, su masa muscular medida por bioimpedancia había mejorado de manera que ninguna de las dos se esperaba con un cambio tan simple. Pensé que el yogur era solo para la digestión, dijo doña Serafina. No sabía que también era para el músculo. Quiero que entiendas algo. La masa muscular no es un tema estético, es un tema de autonomía.
Es la fuerza que permite levantarse de una silla sin apoyo, subir escaleras sin aferrarse al pasamanos, cargar las bolsas del mercado sin que sea un esfuerzo significativo, recuperarse de una caída sin que las consecuencias sean graves, mantener el equilibrio en situaciones imprevistas. Todo eso depende directamente de cuánto músculo funcional tiene el cuerpo. Y ese músculo se pierde silenciosamente cuando la proteína es insuficiente, cuando el movimiento es escaso, cuando los años pasan sin que nadie haya explicado claramente qué hacer. Lo que vimos hoy no requiere suplementos caros ni cambios drásticos en la alimentación. Requiere incorporar fuentes de proteína accesibles, distribuirlas a lo largo del día y combinarlas con el movimiento que el músculo necesita para responder. 7 alimentos que probablemente ya existen en el mercado de tu barrio, a precios que no requieren ningún presupuesto especial y que, usados con criterio, pueden marcar una diferencia real en cómo se siente el cuerpo dentro de 6 meses. Porque envejecer con músculo es envejecer con independencia. Y esa independencia no se compra en una tienda de suplementos. Se construye en la cocina, un plato a la vez. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente. Una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 alimentos económicos y accesibles que aportan la proteína que el músculo necesita después de los 60. Las sardinas en lata, con su combinación única de proteína completa, omega 3 y vitamina D. El huevo entero con yema, con su leucina y sus nutrientes que potencian la síntesis muscular. Los frijoles, lentejas y garbanzos, que combinados con cereales, aportan proteína completa junto con fibra que beneficia el microbioma. El queso fresco y el requesón, con su proteína de alta biodisponibilidad, combinada con calcio que el músculo necesita para contraerse. El atún al natural, con su concentración de leucina. El muslo y contramuslo de pollo, más económico que la pechuga y con un perfil de hierro que apoya la energía muscular. Y el yogur natural sin azúcar, especialmente por las noches, con su caseína de absorción lenta que alimenta el músculo durante las horas de sueño. Si tuvieras que empezar por algo esta semana, empieza por esto. Añade una fuente de proteína al desayuno. No importa cuál de las 7 que revisamos hoy. Solo que esté en el desayuno, donde la mayoría de las personas tiene el mayor déficit proteico del día. El objetivo de este canal no es que te conviertas en experto en nutrición, sino que entiendas qué necesita tu cuerpo en esta etapa y cómo dárselo de manera simple y accesible. Porque esa comprensión trae algo que ningún suplemento puede dar: la capacidad de tomar decisiones informadas con lo que ya tienes disponible. No pienses que cuidar tu músculo después de los 60 es una preocupación de atletas. Piensa que es una forma de respetarte, de proteger tu independencia, de seguir siendo quien lleva sus propias bolsas, sube sus propias escaleras y vive en su propio cuerpo con la misma autonomía de siempre. Son ajustes pequeños en el plato de todos los días, que, aplicados con consistencia, construyen una diferencia real. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 alimentos que revisamos hoy, ¿cuántos forman parte de tu alimentación habitual? ¿Y hay alguno que ya consumes, pero que ahora vas a usar de manera diferente después de lo que aprendiste? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y no sabe por dónde empezar a incorporar más proteína en su día a día. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces, la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.